Es muy complicado el tema catalán porque siempre digo que si Cataluña el problema que tiene es nada más que un problema económico con Europa, su nacionalismo no merece la pena ni siquiera mencionarse. Es decir, si la separación de Cataluña se plantea por un dilema económico, creo que es muy egoísta. Si la problemática de Cataluña tiene que ver con una identidad nacional, que evidentemente Cataluña es una nación con una lengua diferenciada, con una cultura diferenciada y demás, ahí creo que la cuestión catalana es importante. De todas maneras hay que tener presente que ya no es época de nacionalismos separatistas, es decir, la humanidad tiende a la integración. La humanidad tiende a la conformación de bloques de estados y de países. La misma Unión Europea es el ejemplo. El problema catalán creo que es un problema donde también tiene mucho que ver el descrédito de la monarquía española. Fíjate que a diferencia de otros separatismos, acá también hay una cuestión muy importante que es separarse de una monarquía, un sistema de gobierno, te diría yo, muy anticuado, que rige no solamente en España, sino en otros países del mundo aún, por más que esto sea una monarquía constitucional, es un enorme lastre a las finanzas de esos países mantener toda una familia real, una fachada que no tiene lógica. Desde ese lugar creo también que la reivindicación de Cataluña de crear su república, una república y no una monarquía, es muy atendible. Por eso el caso catalán es muy particular y se diferencia, por ejemplo, del separatismo en Escocia o de otros separatismos, porque además de la lengua, la identidad nacional, como decíamos recién, propia de Cataluña, hay una cuestión de cómo organizar el Estado y cómo políticamente los catalanes no se sienten representados en un Estado monárquico con la figura de un jefe de gobierno como Rajoy. Entonces esto agrega un grado de conflictividad mayor que hace, te diría yo, de los conflictos que hay hoy en día. Es muy interesante porque el conflicto catalán, además, hasta ahora no ha derramado una gota de sangre. Y esto es muy importante. Cataluña plantea su separación de España por una vía pacífica. Bien. Lamentablemente acá hay un choque entre lo que es la legalidad y lo que es la legitimidad. Es decir, hay un marco legal que efectivamente el gobierno de Mariano Rajoy tiene razón. En ese marco constitucional no está permitida que una región autónoma pueda celebrar un referéndum, con lo cual ese referéndum es inválido, pero también desde el punto de vista de la legitimidad, creo que el pueblo catalán movilizándose y votando a pesar de la enorme represión policial que hubo el 1 de octubre, está manifestando que quiere participar. Y acá me parece que es muy importante. Si un pueblo nunca debe temer al gobierno, y un gobierno no debe temer a su pueblo, es decir, un gobierno lo que más tiene que hacer es lograr la consulta. Si el gobierno español pudiera pactar con el gobierno catalán, viceversa, una consulta que se tendría que estudiar en qué marcos y demás, para poder solucionarlo por la vía democrática. Acá el problema es que ambos han cerrado sus posturas, el diálogo se ha ido haciendo cada vez más difícil, está prácticamente en una ruptura de hecho, y creo también que el gobierno de España se le está yendo la cuestión catalana de las manos porque no la va a solucionar ni con mayor cantidad de policías, ni con la Guardia Civil, ni prohibiendo ni aplicando el artículo 155 de suspender la autonomía, que sería la primera vez que sucede, si lo hace, que lo puede hacer en cualquier momento, sería la primera vez que esto sucede en tiempos de la democracia española que lleva poco más de 40 años. Estamos ante una crisis muy grande y que además, en el caso específico, discúlpame que me entiendo, de Cataluña, es muy interesante porque se enmarca en los problemas de los separatismos en Europa. Y acá también el pueblo catalán está luchando contra molinos de viento. Porque el problema catalán se replica en Córcega,
se replica en Lombardía, en la Padania, en el norte de Italia, se replica en la Bretaña, en Francia, se replica la separación en Bélgica, en la misma Escocia, es decir, en el sur de Alemania, es decir, Europa está llena de movimientos separatistas. Entonces, más allá de la legitimidad y autenticidad de la nación catalana, la Unión Europea ha puesto un corset y se ha alineado junto al gobierno de Rajoy, porque evidentemente si España cede a la cuestión catalana, se abre una caja de Pandora que puede hacer que dentro de 20 años en Europa tengamos 100 estados. Entonces eso lo ha dicho el propio Juncker, no podemos permitir que dentro de un par de años lleguemos a Europa con 90 estados independientes. Y esto es lo que, más allá de la legitimidad, le resta hoy a apoyo internacional. Bueno, muchas gracias, Pablo, y a trabajar. Me alegra mucho ver a tu mamá como siempre y bueno, a seguir trabajando en esto. Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Muchas gracias, un gusto para mí, un saludo muy grande a toda la ciudad de Anfunes. Es un honor para mí participar en esta actividad. Gracias. Hasta pronto.